Buenas tardes, mis niños, mis niñas. Siguiendo con el curso de personal social, la semana pasada nosotros hemos estado hablando sobre los primeros pobladores del Perú, ¿verdad? Los antiguos peruanos. Cómo ellos vivían. ¿Se acuerdan que hablamos sobre las personas que eran muy nómades? Aquellas personas que se movían de un lugar para el otro buscando su alimento, ¿verdad? Y también después, cuando ya encontraron la forma de vida en un lugar, ya se volvieron sedentarios. Así fue como se iba desarrollando nuestra cultura. Pero ahora vamos a hablar sobre las culturas pre-incas, ¿no? Estuvimos hablando sobre las épocas de nuestra historia. Entonces ya vimos nuestra población antigua y ahora vamos a hablar de las culturas. Y vamos a hablar de la primera cultura que se desarrolló aquí en el Perú, que fue la cultura chavín, llamada también como la cultura matriz. ¿Por qué esta cultura fue llamada la cultura matriz? Porque fue la primera cultura que se desarrolló aquí en el territorio peruano, en el departamento de Ancash. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Ancash. Ahora, fue un arqueólogo, el arqueólogo Julio C. Tello, quien descubrió esta cultura en el año 1916. Esta cultura se caracteriza, ¿por qué? Porque ellos construían unos templos. Este templo que podemos ver aquí es el templo de Chavín de Huántar. Es un templo muy, pero muy antiguo, 500 años antes de Cristo. O sea, imagínense, miren la cantidad de años de antigüedad que tiene esta cultura, que hasta la actualidad el frente de esta cultura la podemos encontrar en el departamento de Ancash, ¿sí? Esta cultura... ¿por qué hablamos de cultura? Hablamos de cultura porque era como ellos vivían en esa época. Entonces vamos a conocer un poquito de cómo vivían los chavines, ¿no? Los que eran de la cultura chavín, como decir de un pueblo chavín, ¿no? Entonces, esta cultura lo que hacían era adorar a muchos dioses. Su religión era, adoraban a muchos dioses y sus dioses tenían forma de jaguares, formas de serpientes. Y acá podemos ver en lo que es sus esculturas, acá ven estas cabezas clavas que se llaman cabezas clavas, tenían forma de serpiente, forma de jaguares, forma de felinos, ¿sí? Entonces, ellos desarrollaban así la cultura fue desarrollada en esa época solamente con dos colores, en colores grises y en colores negros. No usaban mucho color, no usaban. Pero lo que más destacó en esta cultura, como les quiero comentar, era el templo de Chavín de Huántar. Acá en este templo que estaba construido a base de piedra, ellos hacían unas ceremonias a su dios. ¿Por qué la cultura chavín hacían ceremonias? Porque ellos, al hacer ceremonia, ellos ofrecían sacrificio para que la tierra sea más fuerte, sea bendecida por sus dioses, porque esa era su creencia. ¿Para qué? Porque ellos tenían mucho lo que es el sembrío del maíz, el sembrío de la papa, ¿no? Entonces ellos decían que al rendirle tributo a sus dioses, la tierra iba a ser más, tenía más fertilidad, ¿no? Entonces se producía más su sembrío. Eso era la creencia que la cultura chavín tenía. Ahora, podemos ver también que
la cultura chavín, la cultura chavín tenía sus cabezas en forma globulares, o sea, no eran redondas, eran de forma globular. Ahí lo pueden ver. Ahora, su máximo dios de la cultura chavín era el dios Huiracocha, que lo llamaban a ellos los sacerdotes, el dios Huiracocha. Lo podemos ver acá en esta cultura que se llamaba la Estela de Raimondi. Este era su dios Huiracocha, era lo máximo para ellos, era su dios, ¿no? Tenían muchos dioses, pero había el dios mayor, que era el dios Huiracocha. ¿Sí? Acá lo podemos ver, y ellos trabajaban mucho en oro. En oro trabajaban mucho los de la cultura chavín. Y este de acá, esta forma, que es forma de cuchillo, se llama el anzón monolítico. Tiene forma de cuchillo y mide 5 metros. Lo podemos encontrar en el departamento de Ancash. Todavía lo podemos ver, lo podemos observar. Está como una reliquia antigua en donde se encuentra el templo de Huántar, ¿no? Entonces, esta cultura, que es la más antigua, ¿no? Se destaca porque son monócramas. Monócramos quiere decir que solamente usaban los colores de grises, no usaban otro tipo de color, solamente colores de grises, ¿sí? Ellos cultivaban el maíz, la papa por intermedio de canales, ¿sí? Y recordemos que también sus formas de las caras siempre eran formas de jaguares, formas de cóndores y formas de serpiente. Esta cultura es una de las, es la matriz, la cultura llamada matriz, la más antigua. Entonces ustedes en su cuaderno van a desarrollar algunas preguntas referente a la cultura chavín. Recordemos que esta cultura fue descubierta por el arqueólogo Julio Cetello en 1916 en el departamento de Ancash. Entonces, mis niños, a resolver las actividades referente a la cultura de Chavín, y en un ratito hablamos sobre la cultura Paracas. Bendiciones, mis niños.